Para los jóvenes del mundo, viajar es increíblemente popular. A menudo en países, viajar es increíblemente popular. Completamente ajenos a su propio país. Creo que viajar a otros países es una excelente manera de moldear tu experiencia de la humanidad, porque entenderás mejor cuán diferente y único es realmente el mundo. También empatizarás más con las dificultades de la vida fuera de nuestros países desarrollados. Permite aprender cosas nuevas, experimentar culturas y conocer personas interesantes. Lo recomiendo ampliamente. He viajado por varios continentes principales del mundo. Pero hay una realidad aterradora en los viajes que a menudo olvidamos cuando viajamos desde nuestros países protegidos. En países con personas que viven en la pobreza, la vida es barata, y a menudo se trata de esa manera. En 2014, 2 estudiantes holandeses voluntarios en Panamá desaparecieron tras realizar una caminata local. La policía encontró algunos de sus restos esparcidos en una gran área, en circunstancias confusas, y aún más confuso, sus pertenencias estaban cuidadosamente dobladas dentro de un parque de bicicletas en medio de la selva. Las estudiantes universitarias holandesas, Lisanne Froon y Chris Kramers, se conocieron mientras trabajaban juntas en un café en Amersfoort y se mudaron juntas poco después. Lisanne, estudiante de psicología, era reflexiva, inteligente y tímida. Chris era estudiante de educación social cultural. A menudo se la describía como extrovertida, alegre y franca. Las dos chicas eran usuarias frecuentes de redes sociales y escribían diarios. Tras concluir el año escolar, optaron por viajar, como suelen hacer los jóvenes, para empaparse de cultura extranjera y aprender algo de español. Lisanne nunca había viajado fuera de Alemania, mientras que Chris se enamoró de Sudamérica durante un viaje familiar a Perú. Decidieron visitar Panamá y hacer algún trabajo voluntario en las escuelas panameñas. Incluso recaudaron algo de dinero para comprar juguetes para los niños de la escuela. Las chicas llegaron a Bocas del Toro, donde estudiaron español por un tiempo, disfrutaron la gastronomía local y realizaron actividades típicas de turistas en el extranjero. Beber, bailar, nadar, visitar la playa. Al viajar solemos gravitar inconscientemente hacia lo que nos es familiar. Así que cuando se encontraron con 2 viajeros holandeses, decidieron pasar bastante tiempo con ellos en Bocas del Toro. Llegaron a Boquete, listos para comenzar su trabajo voluntario en la escuela, solo para descubrir con decepción que sus planes en la escuela habían cambiado y no se les había notificado. No pudieron comenzar el lunes como estaba planeado, a pesar de que la escuela les había confirmado la cita por correo electrónico el viernes. Lisanne estaba particularmente decepcionada y envió un mensaje de texto a sus padres. Las chicas acordaron quedarse con Miriam Guerra, una anfitriona local en Boquete, que alojó a muchos estudiantes internacionales durante años, por 4 semanas. Su hogar para las próximas 4 semanas tenía una habitación privada para las chicas, con su propia entrada y llave. En las entrevistas, Miriam describió a las chicas como inquietas, posiblemente por decepciones recientes en la escuela. La primera noche en la casa, Chris leyó un libro en la pearos y la habitación, mientras Lisanne pasó tiempo con Miriam. A pesar de su español limitado, Lisanne logró comunicar que necesitaban consejos sobre cómo aprovechar su repentino exceso de tiempo libre. Miriam sugirió contactar otra escuela para alojar a las chicas, pero ellas ya lo habían hecho. Miriam notó que Lisanne tosía bastante y se sentía mal.
En los días siguientes se vería a las chicas entrando a la farmacia local, sugiriendo que una de ellas, probablemente Lee-san, estaba un poco enferma. Tras llevar el desayuno a las chicas, Miriam supo que planeaban pasear por Boquete para conocer la ciudad y sus alrededores. Las fotos revelaban que estuvieron en Boquete ese día y volvieron a casa de Miriam antes del anochecer. Pasaron el día planeando actividades para la próxima semana, comenzando el miércoles 2 de abril. La escuela de idiomas que originalmente reservó el viaje confirmó esto, ya que también ayudó a las chicas a reservar las actividades. Tenían planes para visitar una plantación de café local, una granja de fresas y visitar el volcán durante la semana, pero no hicieron planes para el martes 1 de abril, porque este era el día en que se suponía que debían comenzar su trabajo voluntario. El Sendero Pianista es una caminata de 8 kilómetros que comienza en Boquete y termina en una cumbre, pasando por una densa selva y a través de un bosque nuboso, que se llama así debido a los altos niveles de humedad en el aire, que crean una nube colgante en el área. La caminata termina a 6.200 pies sobre el nivel del mar y la caminata en sí requiere que el excursionista ascienda a 610 metros de altitud en el espacio de 2 millas. Al despertar, las chicas publicaron en Facebook que caminarían cerca de Buque y le enviaron un mensaje a Stefan, el novio de Lisanne, informándole sobre la caminata. A pesar de la decepción previa, las chicas mantuvieron contacto constante con amigos y seres queridos. Se vistieron con ropa ligera para una caminata en clima caluroso. Empacaron una cámara digital, 2 celulares, un pasaporte, $, agua y una tarjeta de seguro médico. Después, un taxi las recogió y las trasladó al inicio del sendero local llamado El Pianista. Según el taxista, las dejó a la 1:40 de la tarde. Sin embargo, esto crearía confusión al comparar con la marca de tiempo en las fotografías de las chicas más tarde. Los residentes advirtieron a las chicas que no caminaran solas, pero ellas, tras hablar con el guía local, se sentían seguras de que no habría problema. Numerosos excursionistas internacionales visitan esta zona y realizan este sendero, el cual no es considerado especialmente complicado por los amantes del senderismo. Parecen alegres y comenzaron la caminata del día llevando consigo a un perro de un restaurante local llamado Blue. Las fotos halladas en la cámara de la mochila revelan a 2 jóvenes mochileros disfrutando mucho de una caminata. Están animados, sonrientes y juntos. Hay cierta confusión sobre las fotos porque la marca de tiempo en las fotos más tempranas indica las 6:03 de la tarde, que luego fue recalculada por los investigadores panameños a las 12:03. Este horario entra en conflicto con la historia del taxista sobre dejarlas a la 1:40 de la tarde. Los investigadores decidieron recalcular el tiempo en 6 horas bajo la suposición de que la cámara estaba configurada en la zona horaria predeterminada de Greenwich Mean Time, porque la cámara se fabrica en el Reino Unido. Pero si estaba configurado por defecto, ¿por qué la fecha sería correcta? Desde entonces, los expertos en fotografía han examinado las fotos de las chicas y calculado en base a la posición del sol y la época del año. La hora era alrededor de la 1 de la tarde. Las chicas tomaron fotos durante su viaje, cada una reflejando su felicidad. Según la foto 499, alcanzaron la cima del sendero a la 1:01 p.m. Luego, a las 4:39 de la tarde, solo horas después de que comenzaron su corta caminata, se realizó una llamada desde el iPhone de Chris. El número que marcó fue el número de servicios de emergencia holandeses, que cuando se viaja internacionalmente se desvía a los servicios de emergencia locales. Casi 10 minutos después, el teléfono móvil de Lisanne también intentó marcar a los servicios de emergencia. Ninguna de las llamadas se conectó. Luego apagaron sus teléfonos durante las próximas 14 horas. Las fotos en su cámara digital de esa época muestran un cambio en las chicas.
Aunque rara vez se retrata a Lisanne debido a que sostiene la cámara, podemos ver a Chris en 2 fotos con expresiones y lenguaje corporal inusuales. La postura y las expresiones emocionadas y alegres de hace unas horas han desaparecido. Lo más sorprendente es que ahora todas las fotos muestran a las chicas por separado. La distancia entre ellas dificulta incluso ver la expresión en el rostro de Chris. Mientras que muchas de las fotos mostradas antes las mostraban compartiendo un selfie juntas, en todas las fotos después de este punto, nunca volveríamos a verlas compartir un selfie de nuevo, y nunca volveríamos a ver a Lisanne en absoluto. La mañana siguiente comenzó un patrón de intentos de llamadas a los servicios de emergencia 2 veces al día durante los próximos 2 días. Solo una vez la llamada se conectó, a las 6:58 am del 2 de abril, cuando el Samsung de Lisanne se conectó por unos 2 segundos y luego se desconectó abruptamente. Se desconoce la razón de la desconexión, pero dado que estaban haciendo senderismo en la selva, probablemente se debió a una mala cobertura de red. Los teléfonos se encenderían y apagarían periódicamente desde las 4 de la tarde, del 3 de abril hasta el 11 de abril para buscar una conexión de red. Nunca encontraron una. Según informes, el guía turístico, referido como F, se alarmó al ver que las chicas no llegaron al recorrido guiado acordado el día anterior. Él va a una escuela de idiomas donde las chicas comenzarían a hacer voluntariado para buscarlas. Eileen, una empleada, afirma que no ha conversado con las chicas desde ayer. Van a casa de Miriam para buscar a las chicas, pero no hay señales de que alguien esté allí. Miriam informa a F que hay una llave de repuesto para la habitación en el jardín, la cual él recoge y abre la puerta de la habitación de las chicas. Pasaron 30 minutos en la habitación sin la presencia de la policía ni de Miriam. 2 turistas franceses se dirigen al sendero El Pianista, y un local les dice que no entren a la selva, porque se habían escuchado gritos la noche anterior. El guía turístico F comienza a buscar en el área a las chicas desaparecidas y notifica a la policía horas más tarde, a las 5 p.m. Se enciende el iPhone de Chris y se marca a los servicios de emergencia. No se conecta. Esta es la última vez que se intenta siquiera llamar a los servicios de emergencia. Más tarde, las autoridades panameñas inician una búsqueda y rescate a gran escala para las chicas. Expertos en montañismo son mencionados en las noticias que cubren la historia. Se contempla usar un helicóptero, pero el clima no es favorable. La familia de Lisanne llega a Boquete para buscar a su hija. Los servicios de emergencia vuelan un helicóptero sobre la selva, lo que resulta ineficaz ya que la selva es demasiado densa para ver algo. También se entregan fuegos a las tribus locales de la selva. 25 profesionales de búsqueda en montaña y 20 voluntarios siguen peinando el área, asistidos por un helicóptero, pero los fuertes vientos y las nubes dificultan nuevamente el uso efectivo de los helicópteros. Lisanne Samsung se enciende a las 4:50 de la mañana para buscar una señal, y nuevamente a las 5 de la mañana. Luego su batería está vacía y nunca se vuelve a encender. A las 10:50 am, el iPhone de Chris se enciende para buscar señal. A la 1:42 de la tarde, se enciende de nuevo para buscar una señal. Esta vez, se usa un número de identificación personal de seguridad incorrecto, así que el teléfono permanece bloqueado. La Escuela de Idiomas en Phuket ofrece una recompensa de 2.500 por pistas sobre las mujeres desaparecidas. Esta es una suma muy significativa en Panamá. El iPhone de Chris se enciende a las 10:26 am y 1:37 pm para buscar señal. Pero en ambas ocasiones, se introduce el PIN incorrecto, por lo que el teléfono no se desbloquea. El presidente panameño, Ricardo Martinelli, aparece en televisión en vivo para abordar el problema y asegurar que Panamá está haciendo todo lo posible para encontrar a las chicas.
Los rescatistas están explorando zonas con terreno riesgoso, que requieren cuerdas y equipo de escalada para el acceso. Se hacen alrededor de una docena más de intentos de usar el iPhone de Chris, pero cada vez se usa el PIN incorrecto y el teléfono permanece bloqueado. El jefe de rescate afirma que su equipo ha buscado exhaustivamente en cada posible zona donde las chicas podrían haber estado, cubriendo 25 rutas de selva sin encontrar evidencia alguna de ellas. Además, afirma que cree que las chicas no están perdidas, sino que probablemente sucedió algo distinto. Miriam Geary declara que no cree que las chicas estén perdidas, ya que no tenían planes de hacer largas caminatas, pues no empacaron para ello. Se dan declaraciones contradictorias cuando se vuelve a entrevistar a los residentes, con algunos identificando un coche rojo cerca del comienzo del sendero, y otros afirmando que vieron a las chicas regresar de su caminata. Un residente local, un estadounidense, afirma que las chicas regresaron y le preguntaron cómo volver a la ciudad y dónde conseguir un taxi. Los investigadores ignoran todos estos indicios. Es en esta noche, después de 7 días atrapados en la jungla sin comida, sin agua y sin esperanza de escapar, que se toman una serie de 90 fotografías durante la noche con la cámara de la chica. Nadie realmente sabe por qué se tomaron estas fotos. ¿Intentaban navegar con el flash? ¿Señalando a los helicópteros de rescate o ahuyentando a los animales? ¿Fotografiaban a alguien que los seguía? ¿Las chicas siquiera tomaron estas fotos? ¿O alguien más las tomó para dar la impresión de que eran las chicas? Sea lo que sea que estuviera pasando, no puedo ni imaginar lo aterrador que debe ser estar atrapado en la selva durante una semana, sin comida ni agua. Un lugar donde la noche es absolutamente oscura, y el sonido de la fauna bulliciosa llena el aire por todos lados como una cacofonía de intimidación, cerrándose lentamente y asfixiando. Los datos publicados muestran que 40 personas desaparecen anualmente en Panamá, siendo el último caso de personas desaparecidas en Boquete, específicamente en 2009, cuando el inglés Alex Humphrey desapareció mientras visitaba la ciudad. El iPhone de Chris se reinicia y se ingresan códigos incorrectos, dejándolo bloqueado. Los informes indican que las chicas compraron grandes cantidades de productos antimosquitos en la farmacia el día de su desaparición. Lamentablemente, la grabación de circuito cerrado de televisión que muestra esto se borra accidentalmente. El iPhone de Chris se vuelve a encender y se ingresan los códigos incorrectos a las 10:51 de la mañana. Esta vez queda encendido hasta las 11:56 am. Cuando se apaga finalmente, las autoridades anunciaron que detendrán las operaciones de búsqueda y cambiarán a monitoreo. La familia aumentó la recompensa diciendo que sienten que se cometió un delito. Se da una pista de manera anónima de que se han visto 2 esqueletos en un área llamada La Culebra y en el mismo lugar donde se cree que se tomaron algunas de las fotos nocturnas, aunque debemos recordar que en este punto la mochila no había sido encontrada, por lo que los investigadores no sabían sobre las fotos. El mal tiempo impide que un helicóptero aterrice en el área de La Culebra para verificar, pero cuando el helicóptero regresa 2 días después, los investigadores no encuentran nada de todos modos. Betsaida Pitti ahora lidera el equipo. Su predecesor se especializó en rescate, mientras que ella es una especialista en delitos penales. Esto lleva a las personas a pensar que el enfoque ahora ha cambiado de pérdida accidental a juego sucio. Se permite que 12 perros rastreadores holandeses, especializados en rastrear restos humanos enterrados en ríos por hasta 9 meses, busquen en el área.
Buscaron durante 9 días sin encontrar nada. Una mujer nativa local halla una mochila cerca de un río, identificada como propiedad de las chicas. Milagrosamente, todos los artículos dentro están intactos después de pasar 2 meses en una jungla densa cerca de un río y con condiciones climáticas constantemente cambiantes, incluyendo fuertes lluvias. Dentro están los móviles, la cámara, $83 los sostenes, las gafas de sol de las chicas y una botella de agua vacía. Tras revisar la cámara, la policía confirma que las chicas visitaron el sendero El Pianista, algo que antes solo podían suponer. El oficial Pitti confirma que se han hallado restos humanos por el guía turístico F cerca del río Calibra. Los restos incluyen media pelvis, fragmentos de tibia y fíbula, y 2 zapatos, uno de ellos no perteneciente a las chicas. En el zapato de las chicas se encontró un pie completo. Según los forenses, la bota bien atada lo habría preservado así. Los huesos y fragmentos están dispersos en un área extensa y son hallados por los locales. También se halló un par de pantalones cortos de mezclilla. Algunos afirman que estaban cuidadosamente doblados sobre una roca, mientras que otros dicen que flotaban en el río. El análisis forense confirma que los huesos del pie pertenecen a Lisan y la pelvis a Chris. Los lugareños hallan más huesos, de nuevo pertenecientes a las chicas. El abogado panameño de Kramer presenta una queja oficial contra los investigadores por el mal manejo de las pruebas forenses y una investigación débil. Los nativos de la selva hallan huesos de la pierna y piel enrollada cerca del río Coluba. Vale la pena mencionar que en condiciones de selva y después de 4 meses, la piel debería haberse descompuesto ya. La piel pertenece al lagarto. El fiscal panameño Petey declara oficialmente el caso como 2 chicas perdidas en la selva que murieron al caer accidentalmente al río, cuyos cuerpos fueron luego físicamente destrozados contra las rocas, causando tanto la muerte como la desmembración de los cuerpos. Ella utiliza el análisis de rayos X del pie, que muestra una fractura metatarsiana, como base para esta conclusión de caída, también afirmando que algunas de las fotos nocturnas se tomaron cerca del puente de cable sobre el río Calabria, donde se encontraron algunos restos. El caso está oficialmente cerrado. Ahora que hemos terminado con la historia oficial, pensé que echaríamos un vistazo a las pruebas y intentar y decidir lo que creemos necesario. Porque después de que el caso se cerró y se le dio una conclusión oficial, comenzaron a salir muchos detalles extraños sobre la historia. Primero, los huesos encontrados. ¿Ves que algunos de los huesos pertenecen a una de las chicas? Yo creo que los que pertenecen a Chris fueron encontrados despojados y casi blanqueados según el análisis forense. Eso parece extraño, porque no habían estado allí el tiempo suficiente para ser blanqueados por el sol, si iban a ser blanqueados por el sol. Además, los huesos son muy porosos. Entonces, si los huesos fueron hallados enterrados, deberían haber adquirido el color de lo que los rodeaba. Por lo tanto, los huesos que generalmente se desentierran del suelo suelen tener ese aspecto sucio porque los huesos realmente absorben algo de su tierra y humedad. Si hubieran estado al sol, no deberían haberse encontrado enterrados. Y no había estado allí lo suficiente para que el sol los blanqueara así. A eso añade el hecho de que los huesos recuperados de Lisan todavía tenían pedazos de carne y piel adheridos a ellos. No tiene sentido que un conjunto de huesos esté completamente despojado y otro conjunto de huesos todavía tenga, ya sabes, materia adherida a ellos.
Ahora, tu primer pensamiento podría ser que probablemente los animales despojaron los huesos hasta dejarlos desnudos. Ese fue mi primer pensamiento y es una conclusión razonable. Pero cuando miras los informes de la policía holandesa, cuando analizaron los huesos, no encontraron señales de que los huesos hubieran sido roídos por animales. No había marcas de dientes ni raspaduras, nada. Nada en absoluto. Entonces no son los animales los que dejan los huesos desnudos. Además de eso, ya sabes, se supone que estos huesos cayeron en el río. 2 chicas cayeron al río y fueron aplastadas contra las rocas, según el informe oficial de la policía. Pero el análisis holandés no encontró daño alguno en los huesos, excepto el metatarsiano roto del que hablaremos en breve. Y luego está la ubicación de los huesos. ¿Ves algunos de los huesos? Se encontró la costilla de Chris millas al norte río arriba. Lo que supongo, podrías decir que las chicas caminaron hacia el norte y cayeron al río. Fueron golpeadas y luego el río arrastró sus cuerpos río abajo y dejó algunas partes río arriba. Pero si ese es el caso, eso plantea la pregunta: ¿por qué caminaban hacia el norte? En primer lugar, suponiendo que cayeron en el río, a pesar de que el río no es muy grande ni poderoso en esta época del año, y que el río es A, suficientemente fuerte para arrastrarlos corriente abajo, y B, lo suficientemente violento para golpear sus cuerpos contra las rocas tan violentamente que la mayoría de los huesos son completamente irrecuperables. Entonces, ¿por qué cuando el equipo holandés examinó los huesos, no encontraron ningún signo de daño en absoluto, sin astillas, raspaduras o grietas? ¿Estaban en buen estado? Luego está la pelvis. Mucha gente en línea ha dicho que la pelvis estaba partida en 2, pero sé un poco sobre huesos y estructura ósea y no creo que ese sea el caso. Creo que si miras la imagen de la pelvis, lo que la gente considera como la pelvis son en realidad 3 huesos. Son 2 huesos de la cadera, izquierdo y derecho, unidos por el sacro. Hay un par de huesos más pequeños, pero para mantenerlo simple, son 3 huesos grandes. Los huesos sacro e ilíaco se conectan por la articulación sacroilíaca, un tejido conectivo fibroso muy duro y resistente. Ahora es posible que con suficiente tiempo, exposición a los elementos, descomposición y potencialmente animales, el hueso de la cadera se separe naturalmente del sacro de todos modos, así que no lo creo. No es para mi ojo un poco más entrenado que la persona promedio. No parece que se haya roto por la mitad, simplemente parece que el hueso de la cadera se ha separado del sacro. El pie es un poco más confuso, o al menos como el informe oficial usa el pie roto. Verás, el informe oficial afirma que el metatarso roto es evidencia y consistente con la muerte por caída al río, excepto que los metatarsos no se rompen cuando caes. A veces puedes obtener una ligera abrasión del quinto metatarso, que es tu dedo pequeño, porque hay un tendón fuerte unido a la base de ese dedo y al tobillo. Y cuando te torces el tobillo, esa pequeña esquina se desprende porque el tendón es demasiado fuerte. A esto se le llama fractura de la base del quinto metatarsal. Pero eso no es lo que vimos en los informes. Los informes indican que fue una fractura oblicua de un metatarsiano medio. Las fracturas de metatarsianos en el centro del pie ocurren por daño aplastante en la parte superior, no por una caída. Así es como ocurren las fracturas de metatarsianos. Ahora, como la anatomía de las manos y los pies no es tan diferente, y cuando te caes sobre tus manos así, no te rompes la mano, te rompes donde se detiene la fuerza. Entonces la fuerza golpea tu mano, viaja. Empuja tu muñeca hasta encontrar resistencia, provocando su ruptura. Ocasionalmente te rompes el antebrazo, pero con mayor frecuencia es la muñeca. Lo mismo sucede con una pierna. Si recibes un daño por impacto en la parte inferior de tu pie, entonces esa fuerza viaja por el pie
y llega a donde usualmente tendrás una fractura en el tobillo, o más probablemente tendrás una fractura en la parte inferior de tus huesos tibia y peroné, donde el hueso se abrocha en lo que se llama la fractura de torus. Eso es lo que sucedería si tuvieras una caída sobre tus pies. Ahora, si torciste tu pie, lo cual sería consistente con una caída en mi opinión, entonces esperarías ver una fractura de Maggiolo, que está justo un poco al lado de tus tobillos, donde salen las bolas de tus tobillos. Esos tienden a romperse cuando torces tu tobillo, pero el informe no indica eso. Indica metatarso roto, lo cual para mí es absolutamente inconsistente con la hipótesis de una caída accidental. Luego está dónde y cómo se encontraron los huesos, lo cual es increíblemente sospechoso para mí. El informe oficial indica que el guía turístico F encontró la bota, que es marrón, debajo y detrás de un árbol en medio de la selva. Hay un par de explicaciones para esto. Número 1. Aspecto sobresaliente. Número 2. Vista sobresaliente. Número 3. Nunca estuvieron allí. 4. Él lo puso allí. Actualmente no hay evidencia que sugiera cuál de estas 4 cosas es, por lo que puedes formar tu propia opinión. En primer lugar, la idea de que las chicas podrían caer al río, que es lo suficientemente violento como para destrozar sus cuerpos literalmente en pedazos. Y luego, la mochila y todos los electrónicos dentro estarían perfectamente bien. Me parece absurdo. No puedo imaginar que eso pase. Te reto a que pongas una cámara digital en una mochila, que no es impermeable, la tires al río, la saques de nuevo. Te garantizo que la cámara no funcionará después. Y luego sabes, incluso si esa circunstancia improbable sucediera, la mochila todavía estaba sentada en la jungla expuesta a la lluvia, el barro, el sol. Sabes, cientos de personas habían pasado por ella mientras buscaban. Nadie la vio, y el contenido no se vio afectado por el clima o la fauna. Y también se señala en los informes que la foto número 509 fue eliminada. Ahora dicen que fue eliminada por computadora. Y la forma en que puedes notarlo es que todavía quedaba data parcial, que cuando eliminas algo de una tarjeta de memoria, siempre queda data parcial, la cual puede ser recuperada con un software especial. La única vez que puede ser recuperada con un software especial es si se utilizó un software especial para eliminarla inicialmente. Entonces, el hecho de que no pudieran recuperar la foto pero sabían que estaba allí, sugiere que alguien la eliminó por computadora. Un detalle que encuentro interesante y que no creo que nadie más haya mencionado, es el hecho de que el 509 exista en absoluto. Verás, en este tipo particular de cámara, la forma en que numera las fotos es: si yo, por ejemplo, tomara la foto número 509 y luego la eliminara, cuando tome mi próxima foto, automáticamente se convierte en 509. La cámara actúa como si el 509 original nunca hubiera existido. Así que el hecho de que haya un 509 con datos parciales que viene antes del 510, dice que esa foto fue eliminada después de que se tomó el 510. Eso me parece sospechoso. Sí, y todo esto suma a acciones intencionales, ¿sabes? Esto no es consistente con un accidente en absoluto. Alguien borró intencionalmente esa foto. Podrían haber sido las chicas, pero no es muy probable dada la evidencia que tenemos a mano. Y además de eso, ¿por qué pasarían por la cámara y borrarían una fotografía? Seguramente solo borrarían todas o ninguna. Eso si quisieras borrarlas en absoluto. Porque no puedo pensar que si estás en la jungla durante 7 días, sin comida ni agua, aterrado fuera de tu mente, lo último que vas a hacer es borrar las fotos que no te gustan. Luego están las fotos en sí. Las primeras fotos las muestran, ya sabes, felices juntas. Y luego después de aproximadamente 5:05,
Creo que hay un par de fotos que son un poco inusuales, una de las cuales muestra a Chris en una posición que muchas personas en línea han interpretado como si tuviera las manos atadas detrás de su espalda. Después de jugar un poco con Photoshop y resaltar algunos detalles que estaban sobreexpuestos o faltantes, no creo que ese sea el caso. Creo que esta es Chris agachándose con su oreja pegada al suelo, como si estuviera escuchando algo. Creo que solo está jugando, no hay nada siniestro. De hecho, no creo que haya nada siniestro en ninguna de las fotografías. Lo único extraño que pensé que era diferente es el cambio repentino en la distancia entre las chicas. Originalmente siempre están juntas, incluso en las fotos donde Lisan está fotografiando a Chris, nunca está realmente tan adelante. Pero luego, en las fotos posteriores, hay una gran distancia entre ellas. Pero incluso eso en sí mismo tiene una explicación razonable. Podría ser simplemente que pensaron que la cámara estaba configurada con el lente más amplio. El lente de 25 milímetros para esta cámara en particular haría que los objetos parezcan estar más lejos de lo que realmente están, así como el lente largo los hace parecer mucho más cerca. Y luego está la expresión de Chris. Es difícil para mí interpretar la expresión de Chris porque, intentando ser lo más imparcial y objetivo posible, creo que la expresión que tiene es neutral. Pero es fácil interpretarlo como preocupado, inquieto o asustado. Pero creo que ese es el efecto que la historia está teniendo en nosotros. Porque las expresiones neutrales a menudo son interpretadas por nuestros propios sentimientos. Sabes, estudios repetidos muestran que cuando miramos fotos neutrales, usualmente cómo nos sentimos en ese momento dado nos hace proyectar una expresión en una expresión neutral, por lo que podría ser simplemente eso, porque es una historia muy conmovedora. Antes de hablar sobre las fotos nocturnas, creo que es importante discutir la psicología y mentalidad de las personas que se pierden, simplemente porque nos ayudará a explicar algunas de sus acciones. Para preparar este video, investigué en foros de senderismo, preguntando a los expertos cuál era su proceso de pensamiento cuando se perdían. Casi unánimemente, todos estuvieron de acuerdo en que en la era moderna, lo primero que harías es comenzar a documentar dónde has estado y dónde te encuentras ahora para ayudarte a tener una idea de tu entorno y orientarte. Así que la gente decía que ya sabes, lo escribirían o tomarían fotografías, o idealmente grabarían un video de esta manera. Sabrían dónde han estado, dónde están ahora, y a dónde podrían ir después. Incluso personas que desafortunadamente quedaron atrapadas en las Torres Gemelas cuando fueron golpeadas por los aviones. Dejaron mensajes para sus seres queridos y familiares en sus teléfonos, ya sabes, los enviaron en video, texto, audio. Así que el hecho de que Chris y Lisan no hicieran nada es tan inusual para mí. Ahora, cuando te pierdes, es muy fácil comenzar a entrar en pánico, y el pánico es prácticamente el enemigo de la lógica. Ya sabes, cuando estás en pánico realmente no piensas lógicamente. Tomas todo tipo de malas decisiones. De hecho, cuando te entrenas para ser un socorrista de emergencias, o cuando vas al ejército, una de las primeras cosas que te entrenan es a controlar el pánico. Ya sabes, entrenan para dominarlo y controlarlo. Cuando entramos en pánico, hay cambios fisiológicos que pueden afectar nuestro comportamiento, como la aceleración del corazón, y empiezas a obtener un disparo de adrenalina. Te sentirás enfermo, sudarás, ya sabes, puedes tener dolores en el pecho, puedes sentirte mareado y desmayarte. Y luego están los efectos psicológicos que vienen con todas esas cosas también, por lo que puedes sentirte desorientado, puedes sentir como si tu capacidad para tomar decisiones estuviera comprometida. Puedes sentir una intensa sensación de impotencia. No es descabellado pensar que cualquiera de estas cosas podría haber llevado a la situación de la chica. Mientras que las fotos nocturnas son aleatorias al principio, creo que hay una explicación razonable para las fotografías.
Algunos usuarios en línea sugirieron que las chicas usaban el flash de la cámara para ver su camino. Como alguien que una vez se perdió en el bosque por la noche tratando de fotografiar la vida silvestre nocturna, te puedo decir que probablemente no estaban haciendo eso. Como ellas, yo estaba perdido con una cámara con flash y, como la gente en línea, pensé en usar el flash para orientarme. Pero rápidamente descubrí que simplemente no puedes hacer eso. Verás, el flash es tan brillante y alejado del luces de la civilización. A menudo olvidamos cuán absolutamente oscuro e implacable es la noche en una zona salvaje. Y entonces cuando usas el flash, el contraste súbito y extremo entre la luz y la oscuridad simplemente te ciega temporalmente, y en realidad hace que tus ojos se desacostumbren a la oscuridad. Por lo tanto, es contraproducente usar el flash para ver a dónde vas. Pero lo que sí aprendí fue que si tomas una fotografía usando el flash y luego miras la fotografía, es una buena manera de tener una idea vaga de tu entorno, y creo que eso es probablemente lo que las chicas estaban haciendo. Si miras muchas de las fotos, son fotografías de terreno rocoso, y parece estar cerca del borde de un acantilado. Creo que es bastante razonable suponer que estaban usando la cámara de la misma manera que yo, para intentar fotografiar lo que parecía ser un terreno peligroso. La única que no pude explicar fue la foto de la parte posterior de la cabeza de Chris. No puedo pensar en ninguna razón lógica por la que alguien tomaría esta fotografía. Pero, luego después de una semana perdido en la selva, sin comida ni agua, no estoy seguro de que alguna de mis decisiones sería lógica. La foto que falta es imposible de ignorar, especialmente cuando tomas en cuenta que se ha hecho por computadora y se ha hecho después de que se tomaron las otras fotografías. Esto podría ser el eslabón perdido entre la última foto normal y la primera nocturna, revelando qué sucedió. Tristemente, nunca lo sabremos. No creo que sea muy probable que su atacante, si hubo un atacante, tuviera la capacidad en medio de la selva y una computadora para eliminar esa fotografía. Así que lo que creo que es más probable es que cuando la cámara entró en custodia policial, la foto fue eliminada en ese momento. No sé la razón, podría haber sido un accidente genuino, ya que los accidentes tecnológicos ocurren frecuentemente. También podría haber sido que la foto tenía pruebas incriminatorias de un delito violento que habría dañado el turismo local panameño. Y entonces la policía lo eliminó para evitar eso. Sin embargo, eso es solo una especulación mía. El pedazo de piel enrollada fue uno de los detalles más espeluznantes de la historia. Y seré honesto, cuando llegué a esa parte, realmente dejé de leer porque estaba a punto de irme a la cama y no quería darme pesadillas. Y así dejé de leer. Pero cuando ese detalle ocurre meses después de que las chicas desaparecen, tienes que hacer preguntas porque la piel es lo primero que se descompone. Ahora, encontrar ese pedazo de piel en relativamente buen estado, no descompuesto meses después de que desaparecieron, sugiere que en realidad Lee Sam debe haber muerto mucho después que Chris, o murió al mismo tiempo que Chris. Y su cuerpo fue almacenado en algún lugar, y la piel fue colocada en la jungla más tarde. Ya he hablado sobre el cámara y las fotos, pero los sujetadores inicialmente me confundieron. No podía entender por qué los sujetadores estaban cuidadosamente doblados dentro de la mochila, porque mi primer pensamiento fue, como cualquiera podría haber pensado, que probablemente una tercera persona los quitó, cuando se les hicieron cosas a las chicas. Pero entonces, ¿por qué los doblarían y los colocarían dentro de la mochila? Eso no tenía sentido. Cuanto más lo pensaba, más llegaba a una respuesta que creo que es satisfactoria.
Creo que antes de que las chicas notaran que estaban en problemas, probablemente fueron a nadar y se quitaron los sostenes mientras lo hacían. Doblar y ordenar la ropa dentro de una mochila es algo típico que harían dos chicas de vacaciones, lo cual tiene mucho sentido para mí. No es algo que un atacante haría después de habérselos arrancado o después de haberles dicho que se los quiten. Simplemente no puedo ver a ningún atacante haciendo eso. No tiene sentido. Los shorts de mezclilla también eran algo raros. Mira, el informe oficial de la policía indica que se encontraron cuidadosamente doblados sobre una roca junto al río. Lo cual está bien, esa es la historia con la que quieres seguir, pero entonces no tiene sentido si las chicas cayeron al Damiansi río y murieron en el río. ¿Cómo llegaron los pantalones cortos a doblarse cuidadosamente sobre una roca? Y si vas a decir que una chica se los quitó ella misma, la mochila y la mayoría de los partes de las chicas fueron encontradas a más de 2 kilómetros al norte de donde se encontraron los pantalones cortos de Jean. Así que realmente para creer que Chris se quitó sus pantalones cortos de Jean y luego caminó unos kilómetros en la densa jungla llena de vida silvestre en su ropa interior, no. Por eso creo que la historia original, el testimonio de testigos oculares de que fueron encontradas flotando en el río, tiene más sentido si vas a seguir con la idea de que las chicas cayeron y se ahogaron por accidente. Si esa es tu teoría oficial, no entiendo por qué dirías que estaban dobladas sobre una roca. No tiene lógica. Todos estos son detalles extraños e información contradictoria. Todo desde el Seinabandi. Extraño y escaso posicionamiento de los restos, el estado de descomposición altamente inusual y contradictorio de los restos, los pantalones cortos de Jean, la falta de datos en la cámara, el hecho de que una caída no causaría una fractura metatarsal, y el contenido completamente seco e intacto de una mochila que ha estado en la selva durante meses. Todo me sugiere que el informe oficial estaba equivocado. Estas chicas no se perdieron. Todas las cosas que refutaron la teoría del accidente perdido son las mismas cosas que apoyan la idea de que las chicas fueron secuestradas, incluyendo una pregunta que me molestó desde el mismo comienzo. ¿Por qué las chicas siguieron yendo al norte? Para mí y todos los que hablé, lo primero al perderte es volver sobre tus pasos. El camino está claramente marcado. Entonces, ¿por qué Rungs? ¿Por qué no retrocederías hacia el camino, y luego simplemente encontrarías tu camino de regreso a Boquete? La única razón que se me ocurre por la que alguien no haría esto, es si no pudiera porque algo o alguien lo estaba impidiendo. Muchas personas en línea sugirieron que tal vez eran los cárteles de drogas, o pandillas porque esta esquina particular del mundo sí tiene un floreciente comercio de tráfico sexual humano y donación involuntaria de órganos. Así que hice un poco de investigación y busqué informes de sucesos similares a estos dos chicas para ver si había algún tipo de patrón. Lo que encontré fue que solo en 2014 hubo 51 desapariciones en esta área. Y en 2017 una mujer alemana se perdió en el mismo tramo exacto de selva y fue encontrada por 3 miembros de un grupo de búsqueda, que luego la secuestraron y la escondieron en una cabaña en la selva y la violaron. Lograron esconderla de los otros rescatistas durante 3 días. La única razón por la que escapó fue que cortó a uno de ellos tan mal con un pedazo de botella rota que tuvieron que llevarlo al hospital, y ella logró escapar. A pesar de encontrar una gran cantidad de casos similares a este, no encontré nada relacionado con el robo de órganos o la trata de personas en esta área en particular, lo cual, por supuesto, tiene sentido porque si fuera un crimen organizado, ¿por qué dejar las pertenencias de la chica allí? ¿Por qué dejar que usen sus celulares a diario? Creo que el crimen es un poco más personal en su naturaleza y no algo tan aleatorio como el robo de órganos por casualidad. No puedo pensar en una sola razón por la que alguna pandilla o crimen organizado dejaría las posesiones. Eso no tiene sentido para mí.
simplemente lo roban. Además, las pandillas y el crimen organizado en esta región probablemente serían más hábiles ocultando evidencias o tan poderosos como para no preocuparse por ello. Creo que esto es obra de individuos o un individuo local. Verás, un local podría empezar a tener miedo de que lo atraparan. Cuando, ya sabes, traen a los perros y el caso llega a las noticias nacionales e internacionales. Un local podría preocuparse por eso y comenzar a plantar pruebas para confundir a los investigadores. Por lo tanto, la teoría del secuestro tiene más sentido, pero aún no explica por qué se permitió a las chicas usar sus teléfonos móviles. Mucha gente en Internet parece pensar que las llamadas telefónicas y las fotografías no fueron tomadas por las chicas, fueron tomadas por quien quiera que atacó a las chicas, lo cual supongo que tiene sentido porque explicaría por qué todas las fotos, excepto una, no mostraban a las chicas en absoluto. Pero yo creo que eso es mucho trabajo para un secuestrador, para involucrarse durante un periodo de tiempo tan extendido, así que no creo que sea probable. Aquí está lo que creo que sucedió. Creo que las chicas subieron por el sendero, y en algún punto justo después de que alcanzaron la cima, se dieron cuenta de que las estaban siguiendo. Esto tendría sentido ya que el día anterior hablaron con el guía turístico F sobre esta misma caminata, y el taxista las dejó exactamente en esa caminata. 2 personas conocían su ubicación. Esto también explicaría por qué no dieron la vuelta para regresar. Creo que estaban adentrándose más en la selva para intentar alejarse de quien quiera que los estuviera persiguiendo, escondiéndose esporádicamente para intentar pedir ayuda o intentar señalar para obtener ayuda e intentar perder a su atacante. Eso explica por qué seguían usando sus celulares una semana después de desaparecer. Imagino que después de una semana en la selva, su atacante alcanzó a las chicas deshidratadas y hambrientas. El resto, prefiero no imaginarlo. Entonces, mi primer pensamiento cuando se trata de sospechosos fue el taxista. Algunos testigos dicen que cuando las chicas subieron al taxi, había 2 hombres panameños más dentro del taxi, además del conductor. No pude verificar eso, así que por no poder verificarlo personalmente, voy a descartar esa información, y solo trabajaré con la idea de que las chicas estaban allí con el taxista. Lo que sí sabemos es que no importa qué cronología uses, la historia del taxista no coincide con esa cronología. Los taxis pueden ser lugares peligrosos en Sudamérica. Tengo un amigo que vivió en Colombia a finales de los 80. Hablaba español perfectamente y es un hombre grande. Mide como 6 pies 5 pulgadas, probablemente pesa 15 o 16 piedras. Normalmente pensarías que estaría totalmente bien, pero una vez me contó una historia justo antes de que yo visitara Sudamérica. Una vez que se subió a un taxi en Colombia, el conductor cerró las puertas y comenzó a llevarlo a una pandilla local, que luego lo mantendría secuestrado hasta que su familia pagara el rescate. Solo logró escapar cuando el auto se detuvo en un semáforo, pateó la ventana, se lanzó fuera del taxi y huyó. Los taxis pueden ser peligrosos. Cuando visité Sudamérica, Masicia estaba muy consciente de esto debido a esa historia y porque estaba viajando solo. Mi consejo si alguna vez estás en esta área del mundo, o cualquier otra donde la vida puede ser barata, es que si te subes a un taxi, no lo hagas solo. Si viajas solo, entonces toma una fotografía de la identificación del taxista antes de subirte al taxi y envíala a alguien en quien confíes. Y luego si desapareces, y si esta persona tiene malas intenciones hacia ti, habrá un punto de partida para quien venga a buscar. Así que cuando la información del taxista parecía no tener mucho sentido y parecía ser defectuosa, mi primer pensamiento fue que fue él. Él lo hizo. Él sabía dónde estaban. Él tuvo la oportunidad. Podría haber tenido un motivo.
No lo sabemos. Pero cuando investigué su pasado, prácticamente todos hablaban muy bien de él. A todos les gustaba. Generalmente hablaban de él como si fuera un tipo muy gentil, muy educado para empezar. Además, fue encontrado muerto un año después. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento, a pesar del hecho de que fue encontrado boca abajo en un charco poco profundo. El único otro sospechoso es el guía turístico F. Y cuando investigué su pasado, dirige una operación turística completamente legítima, con más de 40 reseñas de 5 estrellas, así que el historial de él parece correcto. Conoce muy bien la selva. Tiene una granja de café en medio de la selva, donde suele llevar a viajeros internacionales a probar su café y explorar. Esa granja de café está justo en medio de la selva, donde las chicas desaparecieron. Y hay un pequeño inconveniente con las reseñas. Todas las reseñas, excepto una, son de parejas mixtas o grupos de género mixto. Solo encontré una reseña de una viajera solitaria y su reseña no fue buena. Ahora debemos recordar que esta es solo una reseña negativa en un mar de reseñas positivas, pero aún así, es increíblemente preocupante que una viajera solitaria informe una experiencia tan negativa y aterradora con este guía turístico. Cuando leí esta reseña por primera vez, por alguna razón me recordó a la turista alemana que se perdió y luego fue secuestrada y maltratada por personas que supuestamente debían rescatarla. Y me puso a pensar. El guía turístico F tiene una finca de café en medio de la selva donde las chicas estaban desaparecidas. Él tiene un conocimiento íntimo de la zona circundante. Hay al menos un relato de él siendo sexualmente agresivo con viajeras, además de que habló con las chicas el día anterior sobre el mismo sendero en el que desaparecieron. Una historia que él mismo confirma en su propio testimonio oficial de testigo. También estuvo en la habitación de las chicas durante 30 minutos. Este es su testimonio. Estuvo allí durante 30 minutos sin presencia policial y luego no notificó a la policía hasta horas después. Esto me pareció muy sospechoso porque, si estás tan preocupado por la desaparición de las chicas que sientes la necesidad de buscarlas por la ciudad, de visitar su lugar de trabajo, de luego visitar su casa y conseguir la llave para mirar adentro, ¿por qué no lo reportarías a la policía inmediatamente? Luego están los huesos. Él encontró la mayoría de los huesos. Uno de sus asistentes halló la mochila. En medio de la selva, durante 2 meses estuvo limpio y seco. La verdad es que nunca fue realmente considerado como sospechoso, y a menudo renunciaba a grandes partes de su tiempo libre para buscar a malas chicas en condiciones climáticas verdaderamente terribles. Todos, excepto una persona, dan excelentes referencias tanto de su negocio como de su carácter, pero él sí sabía dónde estaban. Se dice que tiene una obsesión con las mujeres del norte de Europa. Y sí lleva consigo un enorme machete, y amenaza en broma con cortarte las piernas si lo rechazas. Quizás F siguió a las chicas en la selva para poder cometer actos horribles sobre ellas. Quizás borró la foto que falta porque es una foto de él. Quizás la policía borró la foto porque era una evidencia sólida de un delito violento y no querían dañar el turismo panameño. Quizás las chicas realmente se perdieron. Quizás realmente cayeron y murieron en circunstancias accidentales. La verdad es que nunca conoceremos toda la historia.
La verdad es que cualquier fin que estos dos jóvenes viajeros esperanzados encontraron en lo profundo de la selva panameña fue la experiencia más desgarradora y aterradora de sus vidas. Gracias por acompañarme en este episodio de Halloween. Espero que haya sido interesante e intrigante. Que todos compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Gracias por ver